tratar de agilizar lo que necesito decir el día de hoy. Pero yo necesito también que usted agilice su mente y usted disponga su corazón. Yo oraba hace unos momentos atrás y yo le decía al Señor: Señor, permite que tu pueblo no tenga opiniones, objeciones, que no tenga prejuicios. Nosotros los seres humanos somos muy prejuiciosos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es confrontacional, te hace enfrentar tu realidad y nadie que conozca su realidad puede estar contento. Ni uno de nosotros. Todos los que tenemos realidades, todos los que tenemos un pasado, sabemos que cuando venimos delante del Señor, de pronto Dios puede tomar cosas que están aún allí, escondidas en los recovecos de nuestro corazón. Y Dios toma como instrumento su palabra para ir desmarañando todo esto, desenredando todo esto que está tan entrelazado en nosotros. Además de todo esto, a nosotros nos cuesta renunciar porque somos seres humanos, no nos oponemos a que nuestra realidad sea evidenciada, tememos a la vergüenza. ¿Cuántas veces usted ha usado esta palabra? Es que me da vergüenza. ¿Cuántas veces usted ha usado esa palabra? Todos la hemos usado alguna vez. Es que me da vergüenza. Mira, yo te voy a notificar algo hoy día. Que no te dé vergüenza porque ya Dios lo sabe. Así que ¿de qué te puede dar vergüenza? Si ya Dios lo sabe. Lo que Dios desea es que tú tengas la libertad de decirle lo que debes decirle. Él no quiere ser solamente el que escudriña tu corazón. Él quiere ser aquel que escucha tu corazón. Un corazón silencioso delante del Señor no puede ser reformado, no puede ser transformado. Por eso nosotros tenemos el clamor, el gemido. Por eso tenemos la oración. Nosotros venimos delante de Él y yo no sé cuántos de ustedes, pero los que tenemos cosas aún que perfeccionar, yo no sé si tú lo haces con displicencia. No sé cuál es tu postura delante del Señor. Pero hay cosas en nuestra vida que son enemigos de la cruz. Y eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Y tú te vas a sorprender de cosas que hay en tu corazón que tú no sabías. Y son cosas enemigas de la cruz. Y obviamente cuando Dios descubre ciertas cosas en nuestro corazón, Él tiene que darse el trabajo de revelarte qué es lo que es enemigo tuyo delante de Él. ¿Qué es lo enemigo de ti para con Él? Y a veces nos puede sorprender que pasamos por alto cosas que Dios no las pasa por alto. Y no las pasa por alto porque sea un Dios juicioso desde el punto de vista que es inclemente, inmisericordia. No, Él precisamente quiere escuchar tu corazón para hacerte libre. Dime tú, ¿cómo a ti te perdonaría alguien si tú no le pides perdón? ¿Cómo? ¿Cómo alguien te podría perdonar? Algo que decía recién nuestro anciano Rodrigo. Si hay alguien que tiene algo o alguien tiene algo contra ti. Si esa persona no habla y de pronto se encuentran, esa persona va a decir: es que yo pensaba. ¿Se ha dado cuenta que nosotros los seres humanos, es que yo pensaba, yo creía? Amado, ese yo pensaba, yo creía, en Cristo eso no funciona. Ese creo, ese pienso. No, Dios es claro, Dios es directo. Y cuando tiene que tratar con el corazón, Dios es claro, es directo. Pero por ti, por mí. No es por Él, es por ti, por mí. ¿Y por qué Él busca? Porque Él busca
porque Él busca que tú descubras los enemigos de la cruz en tu corazón. Porque Él necesita que tú seas un referente de su gloria, de su grandeza. Nos cuesta mucho creer eso. De pronto nos miramos al espejo y nosotros decimos, ¿cuán lejos estoy de ser un referente? ¿Cuán lejos estoy de ser un ejemplo de la vida de Cristo? Eso lo decimos nosotros, eso no lo dice Él, eso lo decimos nosotros. Pero Cristo nos dice, no. Tú eres lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, texto que hemos tocado en alguna oportunidad. Entonces, para poder plantear estos enemigos, primero yo voy a plantear tu identidad. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 9? Dice, más vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿No estás conforme con eso? Ok. Nación santa. ¿Quieres más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Con eso no estás conforme? ¿Qué dice el texto? Pónganlo ahí para que todos lo vean. Vamos, ¿qué pasa con multimedia? Mas vosotros sois un pueblo. En una definición mucho más exacta y precisa dice, vosotros sois una raza nueva sobre la tierra. Y esa frase me gusta tanto, ¿no? Que somos una raza nueva. ¿No se ha dado cuenta que las personas que no nos conocían en Cristo de pronto te ven a ti y dicen, uy, yo no conocí ese lado tuyo? Es que este hombre que tú ves ahora descendió del cielo. Estaba oculto en ese lugar. Esa mujer que tú conoces ahora, Dios la tenía ahí en el cielo, estaba escondidita para un día hacerla visible sobre la tierra. Entonces el texto dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz extraordinaria, a su luz gloriosa, a su luz incomprensible, a esa luz que es imposible que alguien pueda entender. Amados, si usted me pregunta a mí, yo no sé cómo el Señor puso sus ojos para reflejar toda esa grandeza en mí. No lo puedo, no me lo... Mire, no quiero ser arrogante y decir, yo podría decir, yo sabía que el Señor tenía eso para mí, pero no había querido decírselo a nadie. No, esto era algo que Dios tenía escondido para nosotros. Esto nosotros no lo sabíamos. Cuando yo descubrí estos textos de la Escritura, yo dije, Señor, tú estás más interesado en mí de lo que yo jamás imaginé. Tú piensas en mí más de lo que yo creí que alguna vez tú ibas a pensar en mí. Entonces, una vez que ya tú sabes quién eres en Cristo, que eres un real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido. Vamos a ir a la lectura que el día de hoy nos compete, que es Filipenses capítulo 3, verso 17 al 21. Recuerde, mis amados, y quiero hacer este énfasis cada vez que la palabra de Dios es exhortada, hago este énfasis. Usted está aquí no para ser entretenido, usted está aquí para ser formado. Amén. Nunca piense que la iglesia es un lugar de esparcimiento. Nunca piense que este lugar, que es un altar, es un altar para desplegar los dones y los talentos de los seres humanos. No, usted está equivocado. Este lugar es para que la palabra de Dios sea expresada con el más alto honor, con la más alta transparencia. Aquí todos los hombres desaparecemos para que el único que fluya y brille sea Cristo el Señor. Amén. Cuando usted tiene eso en mente, usted entiende que usted está en un lugar donde está siendo equipado, está siendo desnudado para ser vestido. La palabra de Dios a usted le desnuda, pero a la vez le viste. Le alumbra y a la vez le muestra el camino por donde usted debe andar. La palabra de Dios es el lugar más seguro para usted. Si hay un lugar seguro para ustedes, la palabra de Dios. Refúgiese en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es otra persona que
Cristo. Él es el verbo encarnado, la palabra, el admirable, aquel que nos ha dado a conocer al Padre. Entonces, los enemigos de la cruz, los enemigos de la cruz. Este es un título muy fuerte, este es un título muy fuerte a la mente, muy violento. Es violento a nuestro corazón, es violento a nuestro espíritu, a nuestra comprensión, es violento, pero es necesario. Entonces, todos los que trajeron sus Biblias, por favor, y los que no la trajeron el día de hoy, la próxima semana los quiero con su Biblia en sus manos. Si usted no tiene una Biblia, hable con nosotros, tenemos que saber proveerle de una Biblia. Amén. Dice la Escritura: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis. ¿En quién dice? En nosotros. Usted es un ejemplo. Nunca se olvide de esto. Usted es un ejemplo. No los demás son un ejemplo. Usted es un ejemplo. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo, por favor, note esta frase, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. Note esta frase también, porque son frases que voy a tocar, entonces yo necesito que usted las memorice. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Otra frase que tiene que memorizar, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. El mensaje de la semana pasada se llamaba la meta del supremo llamamiento. ¿Se acuerdan? La meta del supremo llamamiento. La meta de su supremo llamamiento es que el mundo conozca a través de usted quién es Cristo y usted tenga la habilidad, la perfección de darlo a conocer de la manera más precisa en todo, aún en el sufrimiento, en el dolor, en las pruebas, en la instancia que usted tenga que vivir la realidad de Cristo. Usted tiene que hacerlo con honor, usted tiene que hacerlo con toda la altura que Dios le ha dado a usted por ser un hijo de Dios. Hablamos acerca de la meta del supremo llamamiento. Dios, entonces, para introducir en esta mañana, Dios, cuando nos habla de algún tema en particular, ahora en porque estamos hablando aquí estamos hablando de un solo capítulo, que es el capítulo 3. Aquí hay muchos mensajes, pero estamos sacando dos mensajes que son relevantes, estos dos. Dios, cuando nos habla de algún tema en particular como este, con el tiempo siempre debe volver a repetirnos lo que nos ha hablado, con el fin de refrescar nuestra memoria. Nosotros tenemos un problema de memoria serio. El cristiano, por naturaleza, tiene un problema serio de memoria. Se olvida muy pronto de dónde Dios lo sacó, y se olvida muy pronto de dónde Dios lo sacó cuando lo tiene muy halagado, muy bendecido, cuando lo tiene muy adornado, cuando lo tiene muy bello. Tenemos la tendencia a que esa belleza que Dios nos ha dado nos comienza a sobrepasar y nos olvidamos. Primero, Dios lo hace de una forma y después lo hace de otra forma, usando diferentes ángulos para explicarnos una verdad que en el tiempo nos va a favorecer. Dios siempre se da la sabiduría, Dios siempre se da la estrategia, la sapiencia de saber inculcar en nosotros a Cristo, y de la única manera que puede, a través de su palabra. Entonces, Él lo hace de una forma y después lo hace de otra. ¿Para qué? Para de diferentes ángulos enseñarnos, para que nada quede sin ser edificado en nuestra vida.
no solo desea el Señor enseñarnos algo nuevo, sino también recordarnos lo que nos ha impartido, pues la tendencia del ser humano es caer en el olvido, ya dijimos, de ciertas cosas. Que aunque muchas cosas están superadas en nosotros, faltan otras por superar. Siempre la palabra de Dios estará revisando el compromiso que tú tienes con Dios. Dios siempre va a estar chequeando. Dios siempre se va a estar asegurando cómo está tu compromiso hoy. Si tú tuviste un buen compromiso ayer, tú di gloria a Dios. Pero Dios el día de hoy y mañana estará constantemente viendo cómo están los resultados. Entonces, esta palabra que estamos exhortando el día de hoy, tiene el ingrediente de ser muy revelador para nosotros lo que Dios nos está comentando. Los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de la palabra que nos llevan a la perfección, siempre buscarán cómo manifestar su rechazo a la cruz, su odio a ese lugar llamado cruz. Hay personas que se oponen, pero también hay conductas que se oponen. Hay dos tipos de enemigos, los visibles y los invisibles que están dentro de ti. Los enemigos con los cuales tú puedas comulgar, aquí el apóstol habla de los enemigos visibles, pero también están los enemigos invisibles, aquellos que tú conoces, que yo conozco y que Dios conoce y sabe que están en nosotros. Los enemigos de la palabra, esa palabra que nos lleva a la perfección. Los enemigos siempre tendrán un argumento para ser enemigos de la cruz. Siempre habrá en nosotros, siempre habrán cosas que querrán vulnerar el compromiso que tenemos con Dios y con su palabra. Ahora una pregunta para poder comenzar el mensaje. ¿Cómo una persona se transforma en un enemigo de la cruz cuando se supone que todos sabemos que la cruz es el lugar donde Dios nos restauró, donde nos lavó, donde nos representó? La cruz es un lugar de representación. Tú y yo debíamos haber estado allí, pero Él subió por nosotros a esa cruz, ¿o no? Dígame si es así. Los enemigos de la cruz, ¿cómo nos llevan a nosotros ser un enemigo de la cruz? ¿Por qué somos enemigos de la cruz? ¿Por qué el apóstol dice que su Dios es el vientre? ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Son palabras extrañas. Que Pablo diga que el vientre es un Dios, tenemos que entrar a ver qué significa que el vientre sea un Dios. Entonces, vaya por favor inmediatamente. Vamos a comenzar con las definiciones. Para entender lo que será este mensaje necesitamos las definiciones. Por eso yo necesito en esta mañana que usted tenga toda la atención con la palabra de Dios. Vamos a definir la palabra vientre inmediatamente. Vientre, la palabra vientre, se usa en el griego la palabra koilía, que significa cavidad, entre comillas significa vacío. Específicamente habla de un abdomen vacío, de una matriz vacía, figurativamente de un corazón vacío, de un interior vacío. Entonces, cuando el apóstol está hablando de un vientre, esto que son adoradores del vientre, porque estamos, mire, aquí dice, su Dios es el vientre, entonces quiere decir que ellos son adoradores del vientre. Esto es extraño. Usted va a ver al momento de avanzar este mensaje, usted va a decir, wow, pastor, yo jamás creí que esto podía pasar conmigo. ¿Está contento todavía? Usted está expectante. Mándeme una sonrisa, por favor. Yo sé que usted está ahí. A ver qué quiere decir el pastor con esto. A ver con qué nos va a sorprender hoy día. No, con qué nos va a sorprender la palabra. Ya el Señor me sorprendió a mí. Ahora me está sorprendiendo de nuevo. Son 2 veces que yo estoy recibiendo este mensaje. Cabe notar entonces, de acuerdo a esta definición,
Mire, al margen esto, por favor, al margen. A medida que usted vaya haciendo, mire, si usted quiere hacer un ejercicio, esta es una nota al margen, si usted quiere un ejercicio excelente, si usted quiere ser un buen receptáculo de la palabra, por favor, sonría cuando una verdad le toque. No se ponga serio, no se decaiga así, no, sonría, diga, wow, Señor, vamos, sigue escarbando, Señor, que yo necesito conocer más verdades acerca de mí. Así que cuando yo diga una verdad, usted lánceme una sonrisa y yo voy a saber que algo pasó en usted. Parece que no le gustó eso. Entonces, cabe notar que esta palabra, la palabra vacío, es la misma, tiene la misma raíz etimológica de vano o de vanidad. Vanidad y vano significa vacío igual. Es el mismo alcance. Entonces, hago este alcance porque las personas vanidosas tienen un problema de vacío en su interior. Mire, cuando usted ve a una persona que es vanidosa, esa persona tiene un vacío en su interior. Mire la tremenda revelación que ya le di. Usted ya se va a mirar de manera diferente en el espejo hoy día. Pablo le llama a los enemigos de la cruz, dejando en claro que aunque no estaban quizás visiblemente en medio de la congregación, merodeaban, circundaban. Él dice, les he dicho que andan muchos por ahí. Él no identifica el lugar, pero sabe que merodean la congregación y de tiempo en tiempo se introducen dentro de ella. Entonces Pablo les llama a los enemigos de la cruz, dejando en claro que aunque no estaban quizás visiblemente en medio, merodeaban, circundaban alrededor de los que sí guardaban y cuidaban para el Señor Jesucristo su buena y excelente fidelidad, su compromiso con Él. Por eso dice, andan muchos por ahí. Pablo en este capítulo tiene que repetir ciertos consejos en medio de la iglesia para que estén atentos y no ser seducidos y distraídos de la sincera fidelidad al Señor. Lo primero que él hace aquí, él es ponerse como un ejemplo. ¿Se acuerda que la Escritura decía, el ejemplo que nosotros visteis? Usted siempre tiene que ser un ejemplo. Entonces, lo primero que él hace aquí es ponerse como un referente para tan amada iglesia. No elude la realidad o la responsabilidad de que es un ejemplo para ellos, asumiendo ser para ellos, para la iglesia, un espejo en el cual se pueden comparar con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo tenía esa libertad. Él sabía que caminaba en la grandeza y en la fidelidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, él no temía decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él decía, imítenme en la medida que imite a Cristo. Ese es el mensaje. Sean imitadores junto a mí como yo lo soy de Él. Pablo les está diciendo, imitad a aquellos cuya conducta es como el ejemplo que veis en nosotros. Nosotros tenemos que apoderarnos de esto en algún momento, amado. Pablo está sentando aquí entonces un precedente de cómo Cristo se le reveló. ¿Se acuerdan que en esta misma epístola de Filipenses él habla y dice, yo siendo fariseo de fariseo, siendo judío, siendo aquí, siendo esto otro, él dice, dejé todo lo que era importante para mí, de valor, en medio de sus parientes, de sus amigos, de sus asignaciones religiosas, de sus asignaciones gubernamentales. Lo he dejado todo para ganar a Cristo. Entonces Pablo sienta este precedente. Pablo sabe que ya existe un historial de cómo los fariseos, teniendo un conocimiento importante de las Escrituras, no armonizaban este conocimiento con el comportamiento de ellos. Ellos, los fariseos, decían servir a Dios, pero en verdad servían a su propio Dios, con minúscula, ¿no? Cuando hablo de Dios, de ellos, de los religiosos, Dios con minúscula. Porque ese Dios era quien representaba su conducta,
cuando disputaban con Jesús acerca de quién era el padre de ellos, Jesús les refutó y les reprendió. En Juan capítulo 8, verso 44, Jesús le dice lo siguiente a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y note esta frase, porque esta palabra la vamos a ver mucho el día de hoy, en esta mañana. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos. Note esa palabra ahí, porque vamos a hablar mucho de esa palabra. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Pablo, al igual que Jesucristo, ve que esta amenaza circunda a la iglesia como un enemigo silencioso que puede dañar en muchos las fe. Y les exhorta nuevamente como al comienzo lo hizo Jesucristo. Jesucristo tuvo que desnudar la realidad religiosa de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no servían a Dios. Ellos se servían a sí mismos. Entonces Pablo, al igual que Jesucristo, nota esta amenaza. Y escúcheme, amado, como esto es un espíritu, cuando Jesucristo estaba en vida, Él vio esa manifestación. Él murió, Pablo fundó la iglesia y ese espíritu se volvió a manifestar. Han pasado más de 2000 años y ese espíritu se va a seguir volviendo a manifestar. Y nosotros como iglesia no podemos dejar que se manifieste. Dígame amén. Amén. Entonces, Pablo hace esto. Al igual que en los tiempos de Jesús, en el de Pablo había infiltrados dentro de la iglesia para corromperla y apartarla de la sincera fidelidad al Señor. Esto estaba, amado, trascendiendo la iglesia en todo lugar. Mire, Pablo habla acerca de esto y le está hablando a la iglesia de los filipenses, pero después le habla a la iglesia de los romanos, ahí en capítulo 16, versos 17 y 18. Pablo, al darse cuenta que esto estaba trascendiendo en la iglesia, le habla a la iglesia de Roma y les dice: tengan cuidado, estén alerta, estas conductas que terminarían por dañar a la iglesia en algún momento. Pablo le exhorta ahora a la iglesia de Roma. Y mire lo que dice aquí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor sino a sus propios, ¿cómo dice ahí? Vientres. Nuevamente tenemos la palabra ahí, vientre. ¿Qué quiere decir el Señor entonces con esto? Quieren servir a sus propios vientres. Amado, por favor, sígame, porque usted va a ser muy edificado con esto. Sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Esta palabra, amado, es para que usted no sea ingenuo, para que usted sea maduro, para que usted sepa defender su fe. Pero sepa defender su fe no solamente con las cosas que suceden externamente, que usted sepa defender su fe con los enemigos internos, con esos enemigos suyos que están ahí en su interior y usted no los conoce todavía y usted los va a conocer ahora. Pablo sabía que se estaban levantando enseñanzas acerca de vivir la vida con toda liberalidad, enseñanzas que les permitían no reprimir sus antojos, sus deseos. Y estas enseñanzas solamente apelaban a que tú le podías dar rienda suelta a lo que tú quisieras experimentar. Podías correr por la vida como tú quisieras. La gracia de Cristo era suficiente. Cuando Pablo notó esto, él tuvo que poner una voz de alerta. Aquí, cuidado, dice yo. Yo voy a hablar de los enemigos de la cruz, dijo Pablo. Entonces, ¿qué significa vientre? ¿Cuál es el detonante más grande del significado de vientre? ¿Cuál era? Vacío. Vacío. Note esa palabra, vientre vacío. Dígame usted, ¿quién aguanta un vientre vacío? Cuando alguien llega del trabajo, mire, ni saluda a la esposa ni a los niños. Si viene con el vientre vacío y le está sonando las tripas, va a pasar directamente a donde está el pan, el jamón y todo eso. Se va a mandar unas 3 mascadas y después va a saludar a todos. Yo veo que hay algunos que son aquí porque se rieron, son así. Entonces yo ya, listo, ya. Identificamos al tiro algunos aquí, ¿no? Ojo,
eso nos pasa a todos nosotros. Cuando de pronto llegamos a la casa, yo le digo a mi esposa, amor, ¿con qué me vas a sorprender hoy día? Porque hoy día vengo con un hambre, Dios mío. Y después la saludo. Eso nos pasa a todos. El vientre vacío nos hace hacer cosas medias extrañas, amado. Pablo sabía entonces que se estaban levantando enseñanzas extrañas. Entonces, como él sabe, él un hombre eximio, experto en el griego, en el hebreo, un hombre él era un políglota, él sabía muchas lenguas, por lo tanto él conocía la tendencia espiritual de aquel tiempo. Y los espíritus, amados, tienen la sagacidad de esconderse en ciertas conductas. Entonces Pablo, para poder desnudar el andamiaje perverso que hay detrás de una conducta, entonces él usa palabras en griego que a nosotros nos dejen muy bien en claro lo que está sucediendo en nuestro interior. Por eso lo de las definiciones, pues de pronto alguien podría pensar, ¿y qué tanta definición? Es que las definiciones nos aclaran ciertas cosas. Entonces, cuando Pablo entendió que esto estaba sucediendo en la iglesia, Pablo usó esta palabra vientre. Ahora, cuando hay un vacío en el vientre o un vacío en el corazón, usted solo lo puede llenar viniendo a la cruz. Si usted decide llenar su vientre o su corazón o cualquier cosa en su vida con cualquier cosa terrenal, usted se va a desilusionar. Sepa eso. Esto es lo primero que le voy a decir. Entonces, cuando la cruz te llena, que significa que Cristo te llene, vivir para Él, no importa los gritos del vientre. El vientre va a gritar, ojo. Entonces tú puedes decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que deja que el vientre grite nomás, porque si Cristo está en ti, esos gritos tarde o temprano van a desaparecer. Amén. Entonces, la vida nuestra se trata de esto. Es la cruz versus vientre. La cruz versus vientre. Anota eso, por favor. La vida cristiana se trata de la cruz versus vientre. La cruz significa negarse, el vientre significa apelar a tus deseos, cumplir tus deseos, ¿no? Llenar tu corazón de tus deseos. Entonces, cuando usted tiene un vacío en el vientre, usted puede resolver esa situación yendo a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo lo llena todo. Nunca olvide eso. Hay muchos vacíos en nuestro interior y no los llenamos con Cristo. Ese es el gran problema de la iglesia, que después que hemos hecho tantas cosas, nos damos cuenta que nada nos llenó y volvemos a Cristo reconociendo que Él era el único que nos podía llenar. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Cuánto nos hemos dado una vuelta muy larga para llegar a esta realidad? Entonces, las Escrituras, amados, nos dan información privilegiada de cómo debemos llenar ese vacío, el vacío del vientre. Gálatas capítulo 5, verso 24, mire lo que dice allí. Vamos a leer muchos textos el día de hoy para que los textos de la palabra de Dios hablen. Mire lo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y... ahí apareció la palabra de nuevo, deseos. ¿Qué significa la cruz? Entonces la cruz significa amar lo que Él ama y la carne significa darle rienda a lo que tus deseos le gustan. Entonces, ¿cuándo nos transformamos en enemigos de la cruz? Cuando tú decides irte tras tus deseos y no ir a la cruz de Cristo. Cuando tú o yo, amado, este texto nos deja muy claro esto. Cuando tú o yo y yo deseamos acudir a la cruz, ¿cierto? Y no podemos o no queremos, la mayoría de nosotros no queremos. Es la naturaleza nuestra, esa naturaleza que nos jala, esa naturaleza que nos jala hacia lo terrenal. El Espíritu siempre nos lleva a las alturas, a lo espiritual. Entonces, cuando tú
y yo no deseamos acudir a la cruz, cuando la evitamos para no morir a nuestros deseos y nuestras pasiones, lo que estamos haciendo y decidiendo es llenar esos vacíos con lo terrenal. ¿Se acuerdan que la Escritura decía, cuyo Dios es el vientre y que solo piensan en qué? En lo terrenal. Ese es el punto el día de hoy. Cuando tú o yo no deseamos acudir a la cruz, estamos manifestando signos de ser enemigos de la cruz. Este es nuestro pensamiento muchas veces. Si Dios no está de mi parte con respecto a lo que deseo, y Él no me contesta mis peticiones con respecto a mis demandas y deseo, eso está manifestando que tengo vacío. Cuando Dios no llena esos vacíos con respecto a mis deseos, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la iniciativa. ¿Y qué voy a hacer? Llenaré esos vacíos. Si Dios está tardando, los llenaré a mi manera. Y cuando tú estás llenando los vacíos que tienes en tu corazón, porque Dios va a manifestar vacíos, Él lo va a hacer intencionalmente. Él intencionalmente lo va a hacer. ¿Para qué? Para que tú descubras cuáles son los vacíos que te desesperan. Los vacíos desesperan, amado. Los vacíos desesperan. Cuando Dios entonces no llena, cuando Dios no llena esos vacíos existenciales en nosotros, tomamos decisiones y normalmente tomamos las peores decisiones. ¿Se recuerdan a Sara? La Sara, esposa de Abraham. ¿Cuál era el vacío que tenía ella? Quiero tener un hijo. Y Abraham le decía, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Y Abraham le decía, pero ¿qué quieres que haga? Si yo no soy Dios. Si Dios nos impidió tener hijos, ¿qué quieres que haga? Pero quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. ¿Qué era lo que ella debió haber hecho? Haber confiado en el Dios que los sacó de su tierra y que les dijo, desde ustedes yo voy a ser una gran nación. No, pero ella apurona. No, yo quiero el hijo, pero lo quiero ahora. Así eran las mujeres de antes, las de ahora no son así. Ahora yo quiero el hijo ahora. Amor, ¿cuándo vas a arreglar esa ventana? Ya la voy a arreglar, amor, ya la voy a arreglar. La mujer quiere ahora las cosas. Sara quería ahora el hijo, ahora lo quiero ahora. ¿Y qué sucedió con Sara? Cuando ella, amado, el deseo de ella era ser madre. Y lo logró, pero lo logró a su manera, ¿o no? Toma a mi sierva, allégate a ella, dame un hijo. Y lo tuvo, está bien, amado, escúchame. Si tú te quieres salir con la tuya, está bien. Está bien. Pero esto es sin reclamo. ¿Te quieres salir con la tuya? Sin reclamo. Porque hacer las cosas a tu manera te va a traer consecuencias. Y ya nosotros ya conocemos las consecuencias, que todavía estamos pagando las consecuencias. Bueno, el Oriente todavía está pagando las consecuencias del famoso Ismael, ¿no? Y ahí los tenemos trenzados en una lucha ellos, en una lucha interminable. ¿Por qué? Por el deseo alocado, desenfrenado de alguien que quería algo ahora. El punto es ese, amado. Entonces, Sara es un ejemplo. Sara es un ejemplo a seguir en muchas cosas, menos en ese. Abraham es un ejemplo a seguir, menos en ese. Porque la mujer le dobló la mano y dijo, bueno, ya, vamos, hagámoslo a tu manera. Y después se paga la consecuencia. Entonces, cuando Pablo dice la frase, cuyo Dios es el vientre, que solo piensa en lo terrenal, la Escritura define, y escúcheme bien esto, la Escritura define que servir a Dios es nuestra adoración, es una muestra de adoración. Tal como cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú lo alabas, le estás sirviendo. Entonces, estás sirviéndole a Él. Tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú o yo servimos
Mire la frase, dice, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios son los deseos. Cuando tú o yo y yo a los deseos de nuestro interior servimos, nuestros deseos se han transformado en un Dios con minúscula para nosotros. Amados, servir a Dios es una muestra de adoración. Cual sea el servicio, esa adoración tiene un propósito, un fin. Y para nosotros los que somos creyentes, todo lo que hacemos es en Él, por Él y para Él. Nada tiene el foco en nosotros. Pero cuando tú tienes el foco en ti, tú tienes un Dios en tu vientre, en tus deseos. Los deseos, amados, los deseos personales no son deseos inocentes. Hay un Dios que te está gobernando allí. Hay algo que te está dirigiendo. Es que no es, pastor, es que yo. No, amado, yo no estoy para adornarte la palabra de Dios. Yo estoy para revelarte tu condición. La palabra de Dios está para revelarte a ti, como me ha revelado a mí mi condición. Cuando algo de tu interior te gobierna, ese es tu Dios. Le estás sirviendo a tus deseos. Por lo tanto, cuando tú o yo servimos a alguien, sea quien sea que sirvamos, nos transformamos en esclavos de aquello a lo cual servimos. Y mira cómo lo confirma el apóstol Pablo. Nuevamente, Romanos 6:16. Él dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿No sabéis que si os sometéis? Yo te digo, tú no sabes, amado, que si tú te sometes a tus deseos, te transformas en esclavo de tus deseos. ¿Lo sabías? Hoy lo sabes. Esta es la segunda vez que Dios me lo notifica. La tercera, porque esto ya lo he repasado una cantidad de veces ya. Yo dije, ya Señor, ya lo entendí. Se lo voy a decir a tus hijos. Entonces esto no es, un deseo no es inocente. Cuando tú notes que hay un deseo en ti, averigua, investígalo en tu ser interior, hazlo, porque puede que tengas un Dios con minúscula que está gobernando tu vida y tú no lo sabías. ¿Cuántos están contentos aún? ¿Cuántos están felices aún? Amén, pastor, continúe, siga nomás. Bien, Romy, vamos. Sigue dándome, Señor. Revélame más todavía de mí. Entonces, ¿recuerdan? Ya ahí Pablo nos está hablando de algo. Mire, los vacíos. ¿Se han dado cuenta esas personas que dicen, me siento vacío? Esto a mí me hacía reír en secreto. Yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces he escuchado esa frase yo? Me siento tan vacío. Dios siempre tiene y sabe cómo llenar un vacío en el corazón. Por eso tú tienes que hablar. Por eso la oración, el cántico, la alabanza. Cuando tú tienes esa comunión con Él, tú no sufres de desafíos. Tú estás lleno por todos lados. Cuando hay vacíos, amado, amadas, estás teniendo un problema de comunión con aquel que lo puede llenar todo en ti. ¿Recuerdas la frase que Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4:10? Cuando le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuál era la propuesta de Satanás para con Jesús? Dice, mira, ¿se acuerda de las tres tentaciones, cierto? Pero la última es, mira, si postrado tú me adoras, te doy todo esto. Todo lo que tú ves, todo el mundo, todo esto es mío. Todo esto es mío. Adórame. ¿Cuál era el vacío que tenía Satanás? Satanás tenía hambre de adoración. Él tenía hambre de querer ser como Dios. No es que no era alguien él. No es que él era en el cielo, que él era un personaje que nadie lo conocía. Él no era un incógnito en el cielo. Todos sabían quién era en el cielo.
¿Sabe el problema? El problema es que cuando Dios te da, pero no es lo suficiente y los deseos tuyos comienzan a imponerse por las cosas que Dios te da. ¿Qué se dice de cómo era, que era Satanás? Estaba vestido de que usted puede ir a Ezequiel ahí, usted puede ver ahí de todo lo que él estaba vestido. Era una obra acabada, perfecto, iluminado, hasta tenía un altar, amado, hasta un altar tenía ese ángel caído. ¿Y qué más? Pregunto yo, ¿qué más? Amado, esto no tiene que ver mucho con nosotros, que de pronto nosotros tenemos todo y aún así hay vacíos en nuestro corazón. Amado, esto es preocupante. Yo cuando leía esto, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo pequé contra ti diciendo que necesitaba algo, que en el fondo lo tengo todo? Amado, no hay mayor referencia más notable que la del diablo cuando le dijo esto al Señor Jesús. Todo esto te daré. ¿Cuál era el vacío? Él quería reconocimiento, él quería protagonismo, él quería ser igual, él quería ser igual con Dios. Entonces, ¿por qué somos llamados enemigos de la cruz? ¿Por qué el vientre es lo contrario a la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué somos llamados enemigos de la cruz? ¿Por qué el vientre es lo contrario a la cruz? ¿Sabe por qué? Cuando yo sirvo a la cruz, me niego a mí mismo. Y por lo tanto estoy sirviendo a Cristo. Cuando sirvo al vientre, cuando me satisfago, cuando yo me deleito en mis deseos, sirvo a mi vientre. Entonces sirvo al Dios vientre. Y si sirvo al Dios vientre, me transformo en un idólatra. Y no lo sabía. Amado, yo te notifico hoy que cuando tú sirvas a tu vientre, cuando sirvas a tus deseos, cuando sirvas a todo aquello que te aleja de Dios, un Dios se ha alojado en tu corazón. Y no lo sabíamos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si la cruz es el lugar que me hace amigo de la cruz, si la cruz es el lugar que me hace hijo de ese lugar, mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 16, verso 24. Vamos ahí. Él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y mire cuando cuando usted va armando esto como un mapa conceptual, usted se va dando cuenta de que Dios, por medio de la palabra de Cristo, comenzó a dejar una cadena de migajas en nuestro camino para que nosotros vamos comiendo. ¿Cómo se llamaba la película esa? ¿Hansel y Gretel? No es esa de las migajas. Esa es Hansel y Gretel, ok. Para llegar al lugar deseado. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios deja trocitos de pan en toda la Biblia. Dios deja trocitos. Por eso cuando tú lees la Biblia, tú dices, wow, y esto tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con esto otro, y esto tiene que ver... Por eso leer la palabra, amado, ir de aquí para allá, de allá para acá. Uno va alimentando y dice, wow, Señor, tú me estabas hablando aquí, también me hablaste acá. Entonces, Jesús, amado, cuando Jesús nos dice y nos habla de la cruz, el que quiera venir en pos de mí, aborrezca el vientre, tome su cruz y sígame. Jesús entonces, ¿por qué Jesús dice esto? Mire, Jesús debió de la misma manera que nosotros negarse al vientre. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Jesús se negó a su vientre? Se va a sorprender ahora.
Él se negó al vientre cuando estuvo en Getsemaní, su agonía tan extensa, cuando estaba orando, su sudor como grandes gotas de sangre por la presión infernal, por la presión que tenía de cargar toda la humanidad, al negarse a su humanidad. En ese lugar, Él se hizo enemigo del mundo, enemigo de lo temporal, de lo pasajero y de los deseos, que expresaba a través de su oración. Él a través de la oración expresó que tenía deseos. Mateo 26:42. Y otra vez Jesús fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo él? ¿Cuáles eran los deseos del Señor? Sí está la posibilidad de que esto se haga de otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero lo que me sorprende es que fueron 2 veces. Él oró, volvió y después volvió. Mateo dice, por segunda vez. Mateo es el único que consigna esto. Por segunda vez. Amado, así que, ¿qué te quiero yo? Yo te quiero alentar cuando tú vienes al Señor y dices: Señor, por favor, no quiero hacer esto, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Y después tú vas, te das una vuelta por ahí y después vuelves de nuevo a la oración y dices: Señor, por favor, ayúdame, no quiero hacerlo, no quiero. Jesús estuvo en lo mismo. ¿Y qué fue lo que prevaleció? La voluntad de Dios. ¿Cuántos se gozan de esto? Amén. Amado, si nosotros venimos, nosotros estamos allí. Otra vez Jesús oró. Amados, los deseos de nuestro interior son insistentes, son perseverantes, nos hostigan hasta que cedamos a ellos. Pero Jesús, como dice esta escritura, oró 2 veces, porque la insistencia de su interior golpeaba su corazón. En esto tú te das cuenta que Él fue 100% humano. Me da tanto gozo entender una vez más esto, que Él fue 100% humano. Porque si Él pudo, siendo humano, yo tengo esperanza también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos esperanza, amado. Tenemos esperanza. Yo sé que tú estás luchando. Yo lucho todos los días. Tú luchas todos los días. Luchamos todos los días, sí. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. ¿Qué dice la Escritura entonces con respecto a esto? De hacerse amigo del mundo. Porque aquí los deseos, ¿se acuerdan ustedes del texto ese que dice Juan? Los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos del mundo. Todo eso es enemistad contra Dios. Enemigos de Dios, enemigos de la cruz. ¿Qué dice entonces la Escritura de hacerse amigo del mundo? En seguir sus deseos, perseguirlos, procurarlos, sentirlos que nos realizamos con ellos, que los logramos concretar. Amado, muchas veces nosotros damos consejos ¿cómo lo digo? Consejos que no deberíamos darlos. Sigue tus sueños. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Amado, antes de seguir un sueño, analiza de dónde provino ese sueño. Sigue tus proyectos. Antes de seguir un proyecto, analiza quién puso ese proyecto. Yo no estoy diciendo que tú vayas en contra de ellos. Yo he tenido muchos sueños y Dios me ha concretado muchos. Sí. Pero hay otros donde me equivoqué y fracasé y obviamente me di cuenta que no era Dios el que estaba allí. ¿Qué dice entonces la Escritura con respecto a hacerse amigo del mundo y de todo esto? Mira Santiago 4:4 dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad, enemigo de Dios? Aquí nuevamente la palabra enemigo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amado, todo lo que este mundo te ofrezca te va a hacer enemigo de Dios.
Y con esto no estoy diciendo que tú, amado, no seas un profesional, no levantes empresas y te superes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, mi amado, de que Dios te va a confirmar cuando tengas que emprender algo. Si algo emprendiste y te alejó de Él, comienza inmediatamente a analizarlo. Si tú emprendiste algo y te hizo desaparecer de los medios de gracia, donde tú eres fuerte, donde te fortaleces con tu hermano, ahí tienes que hacer un análisis serio de eso. Entonces, Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ya estoy terminando, amado. Deme 10 minutitos más, por favor. Ya se me pasó el tiempo. Mire lo que significa la palabra amistad. La palabra amistad es la palabra filos. ¿Y sabe qué significa eso? Filos significa mucho cariño. Que yo le tengo mucho cariño a estas cosas. ¿Se ha dado cuenta de esa frase? Yo tengo mucho cariño a esto, yo le tengo mucho cariño a esto. Yo le tengo mucho cariño a mi empresa, yo le tengo mucho cariño a mi profesión, yo le tengo mucho cuidado, amado, cuidado. La profesión, una empresa, todo eso es un medio, nunca es el fin. Nunca es el fin, es un medio. Y ese medio lo debes gobernar tú, no te debes gobernar a ti. Entonces, esta amistad, esta palabra amistad significa involucra la idea de amar y de ser amado. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede aquí? Si tú amas esto, si tú amas el mundo, porque este tiene dos definiciones, involucra la idea de amar y de ser amado. Si las cosas del mundo tú las amas, ¿qué va a hacer el que es el príncipe de este mundo? Te va a enviar mucha bendición que tú vas a creer que viene de Él y no viene de Él. Ese es el problema. Juan dice, todo lo que proviene del mundo, todo. Dice, ¿todo cuánto es? Dígame, ¿todo es? Tenemos que saber definir cosas nosotros, amados, en la vida. Todo es todo. Cualquier amistad que tengas en el mundo, que exceda la amistad que debes tener con el Señor, te has constituido en un enemigo de Él. Yo te pregunto, ¿tú quieres que Jesucristo te vea como su amigo? Dime amén. ¿Tú quieres que Él te vea como un amigo? Sí. Ok. Entonces, haz todo lo que Jesús te pide y si queda tiempo para lo demás, si lo que deseas no se confronta con su voluntad, no se confronta con sus propósitos, no te distrae, no te saca de tu centro, no te hace abandonar la santidad, la comunión, como decía recién Rodrigo acá, que nosotros nos hemos reunido ¿para qué? Para adorar a la excelente, su santidad, su gloria y todo. Porque cuando uno viene aquí, viene a esto. Si todo eso no te aleja, hazlo. Pero supremo en tu vida tiene que ser Él. Cuando Él no es supremo, entonces hay otro ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Pero lo que te lleva entonces en dirección opuesta, deséchalo. Inmediatamente, lo que te aparte de su voluntad, no le prestes atención. Lo que te distrae, lo que te quita tu mejor tiempo, renuncia a eso. ¿Qué dice Jesús entonces con respecto a esto, lo que estoy diciendo yo? Mira lo que dice en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos. ¿Cuándo seréis mis amigos? Si hacéis lo que yo os mando. Qué sencillo, qué sencillo, qué fácil. Qué fácil es la lectura, pero qué difícil es llevarlo y encarnalizarlo. Entonces, atención aquí, mi hermano. Pablo nos habla en 2 de Timoteo y quiero poner 2 ejemplos acerca de amar. Tú tienes que tener cuidado, ¿qué es lo que estás amando más? Porque esto se trata de amar la cruz o amar tu vientre. Esto se trata de amar las cosas de Dios o no amar las cosas de Dios. Mira, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4 dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, ¿cómo dice ahí? Amadores de ¿qué? ¿Y qué significa ser amador de sí mismo? Del vientre, de los deseos.
de lo que a mí me gusta. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dios mío, tremendo catálogo que hay ahí. Ese sí es un catálogo, ¿no? Pero me voy a referir solamente a dos cosas. Voy a hablar acerca de qué significa ser avaro y aborrecedor de lo bueno. Aquí hay mucho que explicar, pero me voy a concentrar en esas dos frases. Y voy a decir esto con antelación. ¿Qué significa ser amador de sí mismo? Estas personas, amados, los amadores de sí mismos, no mueren por nadie que no sea por ellos mismos. No sacrifican nada por nadie que no sea por ellos mismos. Son amantes de sus deseos, de sus planes. Esto ocupa un lugar supremo en sus vidas y en sus corazones. Y leo Juan 15:13 para seguir confirmando estas cosas. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, si Jesucristo es tu amigo, ¿qué tienes que hacer tú? Sube a la cruz, muere en esa cruz. Si tú dices que Jesús es tu amigo, ¿qué dice este texto? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Jesús es tu amigo? Ah, Dios mío, se fueron todos los amenes. ¿Es tu amigo Jesús o no? Sube a la cruz. No le temas a la muerte. Aquí habemos hombres, mero macho habemos acá. A la cruz vamos. Y aquí hay mujeres de verdad. Allá vamos, a la cruz nomás. Vamos, démosle. De esta manera podemos ganar al mundo. Si tú y yo demostramos que no le tememos a ese lugar llamado cruz, ¿sabes lo que va a hacer la persona? La persona va a decir, oye, esta gente es de verdad. Estos no son cristianos de papel. Estos no son cristianos solamente del día domingo, no, son hombres que se fajan, que dejan todo de lado, ¿para qué? Para honrar su nombre. Amado, la gente llega aquí no por la admiración de Cristo, porque no le conocen. Ellos llegan por cuánto compromiso tú tienes con Él. Tú eres el referente de Cristo en esta tierra. Tú eres la persona que alumbra el camino de ellos. Ellos no conocen a Cristo, por lo tanto no vienen por Cristo aquí. Ellos vienen a ver ¿qué tiene esta gente que son tan comprometidos? ¿Qué pasa con esta gente que están allí y le dan y cantan y todo y trabajan? ¿Qué tiene esta gente? Que hemos decidido subir esa cruz y renunciar a nuestros deseos. Porque entendemos que eso tiene una paga suprema, gloriosa, que nadie en esta tierra nos puede dar. Nadie tiene entonces mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amado, tú vas a ver ahora la cruz de una manera diferente. Tu amigo Cristo te va a querer viendo subir esa cruz todos los días. Él te va a mirar todos los días cuando tú estás subiendo esa cruz. Yo el día de hoy a los esposos y a las esposas los autorizo con autorización pastoral. Cuando usted vea que su esposo o su esposa no quiera morir, no quiera subir esa cruz, usted le diga, amada mía, sube esa cruz. Porque si no subes a esa cruz, yo voy a hablar con el que está en la cruz. Si no subes por las buenas, le diré que te haga subir por las malas. Así que mejor obedezcamos. Eso lo dije para sacarle una sonrisa, amado. Usted se pone en serio cuando yo hablo de estas cosas. ¿Has escuchado, amado, entonces? Esto antes de esta manera, yo creo que no, porque yo tampoco lo había escuchado. ¿Te está bendiciendo esto? ¿Te está dando luz? Tú dices, papito, gracias, papito, por estas palabras, gracias, papito, por esto. Necesitaba escuchar esto yo, Señor, yo lo necesitaba escuchar, Señor. Entonces, miren. ¿Sabes cuando tú conoces que amas a Cristo?
cuando mueres a todo lo que lo reemplaza en tu vida. Ahí tú dices, Señor, no voy a permitir que nada me separe de ti. Nada me separe de ti. Los que se aman a sí mismos, entonces, no renuncian a nada que les dé placer, deleite, satisfacción. Lo que su vientre les pida lo hacen inmediatamente. No saben decir no a sus vacíos. Los psicólogos, cuando tú vas al psicólogo, ¿qué te dicen? Sé libre. Sé libre. ¿Tienes problemas? Relájate. Tengo problemas en el trabajo. Deja ese trabajo, búscate otro. Eso es lo que dicen ellos. Cuando tú le dices al psicólogo, que sabes, es que usted no conoce a mi señora. Déjala, hay tantas mujeres ahí, que te hace drama. Eso es lo que dicen los psicólogos. Pero ¿sabe lo que dice Cristo? Muere. Muere por esa mujer, muere por ese hombre. Y ahí tú vas a estar reflejando a Jesucristo. ¿Tú crees, amado? ¿Tú no te das cuenta que Cristo murió por nosotros sabiendo cómo nosotros éramos? Odiosos, tercos, duros de cabeza, obstinados, nos gustaba hacer lo que queríamos. Y Él dijo en la cruz, igual voy a morir por Él. Como quiera, lo amo. ¿Cuántos se alegran por esto? Amén, alégrese, alégrese. Entonces, ¿has escuchado esta declaración? Me siento muerto en mi relación. Y cuando me libere del yugo opresor de mi pareja, me sentiré vivo, me sentiré viva. No has escuchado. Siento un vacío dentro de mí, quiero libertad. Yo he escuchado muchas veces. Amado, este personaje, quien quiera que sea, fue desbordado por sus deseos, por sus apetitos, por su vientre que le exigía saciar los vacíos de su interior. El Señor, amado, el Señor sabe todo esto. Sabe lo que hay en ti, sabe lo que hay en mí. Amado, estas cosas le pueden suceder a cualquiera de nosotros. A cualquier persona le puede suceder esto que yo dije recién. Que tenga vacíos en su corazón. Le puede suceder a cualquier persona. A esa persona que no conoce al Señor le es legítimo sentir lo que quiera, saciar sus vacíos, hacer lo que le dé la gana. Usted no le puede impedir eso a una persona que no conoce a Cristo. Por favor, amado, mire, escúcheme. Cuando usted se encuentre con una persona que le gusta todo esto y usted es cristiano, no lo exhorte, porque esa persona no conoce a Cristo. Usted muéstrele con su vida qué significa negarse. Ese es el mejor mensaje. Porque ¿sabe usted cuán hostigado se siente una persona? Usted siendo cristiano le dice, pero ¿cómo haces eso, pecador? Te vas a ir al infierno. Usted no va a ganar a nadie con esa frase. No, usted muéstrele que el cambio que en usted hay lo produjo negarse a lo que a usted le gustaba para abrazar lo que Cristo le ofrecía. Ese es el mejor mensaje. Entonces, yo puedo esperar de una persona, amado. Yo puedo esperar de una persona que no conoce a Cristo que haga lo que quiera y que le dé la gana. Sí, está bien. Pero quien tiene a Cristo en su interior no puede andar con estas minucias, con estas bobadas, amado, con esta insignificancia. No es admisible en la vida de un cristiano que ha conocido a Cristo y conocido el poder de su generosidad, de su restauración, y le queden vacíos en su interior. Yo no, amado, por favor, usted no se acerque un día a mí y me diga, me tengo vacío. Yo sé que nunca más se va a acercar a mí cuando usted tenga ese vacío. Usted no va a acercarse ahora con todo esto y usted lo va a pensar 3 veces. Porque mire, yo en 45 años que conozco al Señor, 39 años que estoy con mi esposa casado, jamás le he dicho, amor, siento un vacío en mi relación. Jamás. Porque yo entendí que si Cristo lo llena todo, todo lo demás está cubierto. ¿O no? Amado, estamos viviendo tiempos peligrosos. Iglesia del Señor, estamos en un tiempo donde vamos a tener que decidir si vamos a servir a nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras agendas emocionales, pseudo espirituales, o morimos definitivamente a todo lo terrenal para representar lo celestial con dignidad. Vamos a tener que tomar una decisión. Estamos viviendo tiempos peligrosos, que fue el texto que leí, que fueron anunciados por el apóstol Pablo en esta lectura de Timoteo, donde se nos
previene por la palabra de Dios en cómo enfrentaremos estos escenarios, porque los vamos a tener que enfrentar. Escúchame, dos cosas que quiero definir aquí y con esto termino. Dame 5 minutitos más, yo estoy pasado 9 ya, pero dame 5. Vamos a la definición de 2 palabras y terminamos. Avaro, ¿se acuerda que esa palabra, avaro? Escucha por favor, aquí mira, avaro se usa la palabra filarguros, y esta es una palabra compuesta, filos, que significa amor, guros, que significa dinero. Entonces esta palabra significa amador del dinero, tener gusto por el dinero. Esto quiere decir ser amigo del dinero. Amado, ya el apóstol Pablo estaba hablando de lo peligroso que era en aquel tiempo esto. Cuando el apóstol Pablo habló de esto, ya estaban en los altares, ya estaban habiendo herejías con respecto al amor a esto. La Biblia dice en Mateo 6:24, dice que el dinero también es un Dios. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a 2 señores. ¿Se acuerdan de ese texto? Nadie puede servir a 2 señores, a Cristo y a las riquezas. Las riquezas ahí en la palabra mamón, que es un Dios. Entonces, como las riquezas son un Dios, también se les sirve cuando las riquezas te gobiernan y ellas hacen lo que quieren contigo. ¿Sabes cuán peligroso es que las riquezas hagan lo que quieran contigo? Dime tú, ¿por qué hoy matan tanta gente? ¿Quién dirige los asesinatos de sicariato el día de hoy en el mundo entero? ¿Quién dirige eso? El dinero, el Dios mamón. Por eso el día, amado, el día que tú y yo seamos dirigidos por el Dios mamón de la riqueza, tu vida está finiquitada. Y mira que nosotros, cuando hablamos acerca de los recursos de Dios, lo hacemos con mucha pulcritud, con mucha santidad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los altares se han transformado en verdaderos lugares donde se ha adorado la riqueza. Y en este lugar no vamos a permitir que eso suceda. Aquí el único que reina en esta iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, esto no implica que usted y yo seamos responsables con lo que administramos. Porque Dios es serio en eso. Y Dios dejó 3 principios esenciales en su palabra. Y esto lo tengo que decir. Nosotros no hablamos de aquí de riqueza, hablamos de principios. Cosas que usted debe hacer. Usted todos los meses recibe su sueldo, aparte el 10% de eso y entrégueselo al Señor porque le pertenece a Él. Dios a usted lo bendijo con algo nuevo, aparte su primicia y tráigala al Señor. Y todos los días que usted venga a este lugar traiga su ofrenda, porque esos son los tres cordones. ¿Se acuerda usted del texto ese que dice cordón de 3 dobleces no es fácil romperse? Nunca su economía se va a romper si usted cumple estos tres principios en su vida. Lo hemos visto nosotros y esta iglesia conoce acerca de eso. Diga a la iglesia amén. Usted conoce de todo eso. Esto es el fruto de que nosotros hemos honrado a Dios con todo lo que Él nos ha dado, sin prejuicio, sin manipulaciones y sin nada de aquello. El resultado de lo que hoy somos nosotros. No vamos a dejar jamás que Mamón dirija nuestras finanzas. Nosotros las vamos a dirigir. Por eso venimos al altar. Por eso cada fin de mes nos sentamos allí. Esto le corresponde al Señor, esto es de Él y ahí se presenta. Pero nosotros no estamos aquí majaderamente todos los días, todas las reuniones estamos hablando de esto. No, hoy cabía hablar de esto porque yo debo hablarle de esto a usted. Si yo lo veo empobrecido a usted, yo tengo que preguntarme por qué. Si yo lo veo apartado de la iglesia a usted, yo tengo que preguntarme por qué usted está apartado de la iglesia. ¿A qué está sirviendo? ¿A qué estamos sirviendo en este tiempo? Entonces, cierre de comillas. En Efesios capítulo 5, verso 5 y Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. En sencillas palabras, te está diciendo que la avaricia es un Dios para nosotros cuando nos dirige la vida.
¿No te has dado cuenta, amado? ¿No te has dado cuenta que la persona que es avara nunca se sacia? Siempre tiene un vacío que llenar, nunca es suficiente, siempre quiere más y parece que necesita llenar vacíos que aún le quedan en su interior. Por eso, amado, cuando una persona es atrapada por este Dios mamón, nunca es suficiente, nunca lo será, nunca será suficiente. Porque los vacíos del vientre, porque este Dios mamón se aprovecha ¿de qué? De los vacíos de nuestro interior. Y yo espero que en esta congregación no haya gente con vacíos. Hoy día usted detectó todos los vacíos que hay en su interior. Dígame que no. Dígame amén. Dígame, pastor, repita conmigo, pastor, me quedó clarito. Ah, eso le salió bien, le salió bien. Terminamos con lo último. Lo contrario de los que son avaros a nosotros. Cuando servimos al Señor por medio de Jesucristo, lo único que queremos es que Él nos llene, nos llene, nos llene, llene. Cantamos canciones, lléname, 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 lléname. Lo único que queremos es que Él nos llene. Porque no queremos llenar nuestros vacíos con nada de lo que no sea Dios. Amados, llegando al final de esto, todos de alguna forma luchamos contra el mal, porque amamos ese mal, porque de allá veníamos. Pero ahora que hemos sido rescatados, amamos el bien, pero nos cuesta establecernos en ese bien. Aunque el bien no es algo que brote espontáneamente de nosotros, estamos siendo transformados de gloria en gloria, hasta la redención total de nuestra alma, que es nuestra perfección. La última palabra es aborrecedores. Esa palabra aborrecedores es la palabra afilagatos. Afilagatos. A es una partícula negativa, fileo significa amar, agatos es nuevo. Entonces significa no amante de lo bueno, no amigos del bien. Por eso aquí dice aborrecedores de lo bueno. Amado, tú te puedes transformar enemigo de muchas cosas en tu vida. Tú y yo nos podemos transformar en enemigos de todo lo que es Dios. Por eso cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú vienes a la palabra de Dios a ser iluminado, todos esos vacíos existenciales comienzan a tener la oportunidad de ser llenados por Cristo. A más exposición de la palabra, más luz. A más exposición de la Escritura, menos vacíos. Más lejano de la Escritura, menos luz. Más lejos de los medios de gracia, más vacíos que combaten tu vida y tu desarrollo. Termino con esta frase. La semana pasada, Pablo en el verso 15 de este mismo capítulo que leímos de Filipenses, capítulo 3. Voy a leer esto textual porque es extraordinaria esta frase. Pablo decía que teleios es perfección en el trabajo, en el crecimiento mental, moral. Teleios, que era la palabra perfecto, era la cualidad de completo, alcanzar la madurez, perfecto, íntegro, bien desarrollado, una persona adulta. Y Pablo por perfecto aquí denota la capacidad del todo de la persona para correr la carrera hacia el supremo llamamiento. La carrera que tú debes correr hacia el supremo llamamiento. Desmarcarte de los enemigos de la cruz. Que estos enemigos de la cruz no se te peguen como chupones en el cuerpo, como lapas en tu cuerpo, que no se adhieran, que no hallen nada en ti cuando estos deseos vengan, que se resbalen.
Amado, porque yo no te puedo decir que los deseos no van a batallar contra tu alma, pero cuando se te peguen así y se caigan. ¿Te has dado cuenta? Que vengan así de pronto, te asalte un deseo así, y de pronto, y tú vas a decir, estoy inmune por la palabra de gracia de mi Señor. Estoy en esa cruz, y en esa cruz ningún deseo extraviado, desorientado se va a pegar en esa cruz, porque allí están condenados todos esos deseos que el mundo quiere impregnar en ti y que el mundo quiere impregnar en mí. Pablo decía, aunque soy perfecto en este sentido, no me siento aún hecho perfecto en el sentido de estar coronado de completa victoria y haber alcanzado la absoluta perfección. Y ahí fue cuando él dijo, prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento. Amados, si tú tienes aquí entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, a Cristo el Señor, y la cruz de Cristo es para ti el símbolo de redención, te transformarás en un hombre y una mujer inexpugnable por el pecado. Pongámonos de pie en esta mañana.